Estás escuchando Radio Transmítelo de Centinela Online. A continuación, te presentamos el análisis del libro Nuestra Gran Responsabilidad. Servicio y tradiciones de Alcohólicos Anónimos, donde dos personas analizan este importante tema. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de Alcohólicos Anónimos, explorando sus raíces, cómo evolucionó y los principios que lo sostienen. Exacto. Y nuestra guía va a ser una serie de charlas, muy interesantes por cierto, del cofundador, de Bill W. Son charlas que dio entre 1951 y 1970 y están recogidas en el libro Nuestra Gran Responsabilidad. Genial. El objetivo de esta exploración es entender bien cómo una idea que nació, de la pura desesperación, acabó siendo una comunidad mundial. Y cómo se forjó su estructura de servicio, ¿no? Sobre todo la Conferencia de Servicios Generales. Y también, claro, cómo los 12 pasos y las 12 tradiciones se convirtieron en, digamos, su brújula. Eso es. Veremos la interacción entre la experiencia personal, las necesidades del grupo y cómo todo eso dio forma a una comunidad global. Es importante, yo creo, recordar de dónde venimos. O sea, antes de AA, el alcoholismo era, muchas veces una sentencia de desesperanza total. Totalmente. Y lo fascinante aquí es cómo se van encadenando una serie de influencias, casi como piezas de un puzzle. A ver, cuenta. Pues mira, tenemos al doctor Carl Jung sugiriéndole a un paciente suyo, Rowland H., que quizás su única salida era una experiencia espiritual, fuerte, vital. Ajá. Rowland conecta luego con el grupo Oxford, que era un movimiento cristiano pero no confesional que insistía mucho en rendirse, enmendar errores, esas cosas. Vale. Y a través de ellos, Rowland ayuda a Evie T., que resulta ser un antiguo compañero de colegio de Bill W. Y ahí está la conexión clave, ¿no? La chispa. Exacto. La visita de Evie T., que estaba recién sobrio gracias al grupo Oxford, a Bill W., en su caso, en la cocina, en Brooklyn. Noviembre de 1934. Y lo importante es que no va a darle un sermón. Nada de eso. Simplemente le cuenta su experiencia. Y esa conversación, planta una semilla fundamental. Y claro, no podemos olvidar otras influencias que el propio Bill W. reconocía como cruciales. Por ejemplo, el libro de William James, Las variedades de la experiencia religiosa. Que se lo llevó Evie al hospital, ¿verdad? Y le ayudó a Bill a entender y aceptar su propio despertar espiritual. Eso es. Y por supuesto, el Dr. Silkworth, del Hospital Towns. Él le dio esa visión médica del alcoholismo como enfermedad, esa combinación de alergia física y obsesión mental. Exacto. Todo eso confluye. Prepara el terreno para lo siguiente, que es el encuentro de Bill W., desesperado por no volver a beber, con el Dr. Bob Smith, en Akron, Ohio. Eso fue en 1935. Y ese encuentro, esa conexión de un alcohólico ayudando a otro, ese es el verdadero nacimiento práctico de AA, ¿no? Totalmente. La esencia pura. Como decía Bill, un borracho que habla con otro. Simple, pero potente. Y de esa conversación de uno a uno, la cosa explotó. Hubo un punto de inflexión clarísimo, el artículo de Jack Alexander en el Saturday Evening Post. Sí. Marzo de 1941. Fue un artículo muy positivo sobre AA, y según dicen, cuadruplicó el número de miembros en un año. Increíble. De repente empezaron a surgir grupos por todas partes, y muchos sin contacto directo con los pioneros, ¿eh? Claro. Y esa expansión tan rápida, casi viral, pues trajo desafíos enormes. Primero, económicos. Bill y los primeros tenían una idea un poco loca. Vista ahora sí. Querían financiar la escritura y publicación del libro guía, el que luego sería Alcohólicos Anónimos, vendiendo acciones del libro antes de escribirlo. Tela. Consiguieron algo de dinero, pero a duras penas. Fue un proceso muy complicado. Y no solo por el dinero. Claro, me imagino que escribir el libro en sí ya generaría tensiones, visiones distintas sobre qué poner, ¿no? Efectivamente. Había gente más conservadora que quería un texto muy teológico, casi como una nueva religión. Y otros, me imagino que preferirían algo más práctico, quizás. Exacto. Otros, como un amigo publicista de Bill y un miembro llamado Jimmy B., que se declaraba ateo, temían que un lenguaje demasiado religioso asustara a la gente. Querían un enfoque más psicológico, más basado en experiencia. Este debate tuvo que ser intenso. Lo fue. Y fue uno de los primeros grandes aprendizajes sobre cómo gestionar las diferencias dentro de esa comunidad que estaban haciendo.
Y hablando de aprendizajes que se convierten en principios, llegamos a los 12 pasos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Porque no es que aparecieran de la nada tallados en piedra. Para nada. Bill Wee cuenta que al principio manejaban como 6 principios básicos. Era un programa de palabra, una síntesis de ideas que venían del grupo Oxford, de William James, del Dr. Silkworth. ¿Y por qué 12 entonces? Pues fue una idea casi pragmática. Desglosarlos más, hacerlos más claros, para evitar que el alcohólico, con esa tendencia a buscar escapatorias, pudiera zafarse entre medias, como decía él. Entiendo. Más difícil saltárselos. Eso es. Y la controversia sobre la palabra Dios, que ya había surgido con el libro, reapareció con fuerza en los pasos. Fue un momento crítico. ¿Y cómo lo solucionaron? Porque AA es muy inclusivo en ese sentido. Pues la solución, esa fórmula mágica casi, se atribuye en gran parte a la insistencia de ese miembro pionero ateo, Jimmy B. El que mencionaste antes. Él mismo. Fue él quien luchó para que se añadiera esa coletilla, como nosotros lo concebimos, en los pasos 3º y 11º. Un matiz que lo cambia todo. Totalmente. Abrió la puerta a gente de cualquier creencia, agnósticos, ateos, cualquiera. Permite la espiritualidad sin imponer una teología concreta. Es una solución brillante, la verdad, por su sencillez y su profundidad. Y es curioso eso que comentan, que años después un sacerdote jesuita, el padre Ed Dowling, le dijo a Bill que los pasos se parecían muchísimo a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Sí, tanto en el contenido como en el orden. Y Bill no tenía ni idea, no los conocía. Una convergencia sorprendente. Increíble. Y sobre cómo aplicar los pasos, Bill reflexionaba mucho sobre esa tensión entre ser fiel a los principios y a la vez ser flexible. ¿En qué sentido? Contaba que al principio hubo muchas variaciones. Citaba el caso de Suecia, donde al principio adaptaron el programa y lo redujeron a 7 pasos. ¿Y funcionó? Bueno, su conclusión era que si los principios de fondo son sólidos y reflejan la experiencia real, la gente acaba volviendo a ellos, aunque prueben otros caminos. No son un dogma rígido, son una guía que sencillamente funciona. Vale. Entonces, los pasos son la guía para la recuperación personal. Pero con tantos grupos autónomos surgiendo por ahí, cada uno a su aire, ¿cómo evitar que AA se desintegrara? ¿Conflictos internos, problemas de dinero, de liderazgo? Buena pregunta. Esa fue exactamente la cuestión que les obligó a destilar otro tipo de sabiduría, las 12 tradiciones. Que son para el grupo, no para el individuo. Exacto. Y lo crucial aquí es entender cómo nacieron. No fue un plan maestro diseñado arriba, ¿Si no? sino la codificación de la experiencia colectiva. De las lecciones aprendidas, a base de palos, como decía Bill, en esos años pioneros tan caóticos pero tan formativos. Son principios para la supervivencia y la unidad del grupo, y muy importante, no son reglas impuestas. Son sugerencias basadas en la experiencia, ¿no? Como la cuarta tradición que dice que cada grupo es autónomo. Excepto en asuntos que afecten a otros grupos o considerado como un todo. Ahí está el equilibrio delicado. Libertad para el grupo local, pero responsabilidad hacia la comunidad entera. Se reconoce la independencia, pero se marca un límite para proteger el bien común. Un equilibrio difícil de mantener, me imagino. Muy difícil. Y fue un miembro llamado Earl T. quien le sugirió a Bill que había que poner por escrito esas lecciones sobre cómo los grupos podían funcionar mejor juntos. Le ayudó a redactar las primeras versiones de las tradiciones. Y salieron de problemas concretos. Directamente. Disputas sobre dinero, quién podía ser miembro, cómo relacionarse con el exterior, el papel de los líderes, todo eso. Me llama mucho la atención la 11ª tradición, esa de atracción antes que promoción y mantener el anonimato personal ante los medios. Es muy anti-marketing, ¿no? Totalmente contraintuitivo en nuestro mundo, sí. Y está muy ligada a la 12ª. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Anteponer principios a personalidades. Suena bien, pero debe ser difícil. Lo es. Bernard Smith, un abogado no alcohólico que fue de los primeros custodios, un gran amigo de Bill, dio una visión muy lúcida sobre esto. ¿Qué dijo? Señaló que el anonimato en AA había evolucionado. Al principio, era sobre todo por miedo. Miedo al estigma social si los nombres salían a la luz. Lógico. Pero con el tiempo se transformó en un principio espiritual positivo, un símbolo de humildad, de renunciar al prestigio personal para que el mensaje y el bienestar del grupo fueran lo primero. Tiene mucho sentido esa evolución. Del miedo a la virtud.
Oye, y hablando de estructuras y bienestar colectivo, ¿cómo se organizó AA para las tareas grandes? Publicar literatura para todos, coordinar la ayuda a nivel nacional, mantener una coherencia, cosas que un grupo solo no puede hacer. Esa necesidad llevó a crear una estructura central. Ya en 1938 se creó la Fundación Alcohólica, que luego sería la Junta de Servicios Generales. La entidad legal, digamos. Eso es, la entidad legal y fiduciaria de AA, encargada de proteger y administrar los servicios mundiales. Sus miembros son los custodios, gente encargada de velar por los intereses y principios de AA a largo plazo. Y aquí viene un detalle que a primera vista choca un poco. Al principio, la mayoría de esos custodios no eran alcohólicos. Sí, sí. Puede parecer extraño hoy en día en un movimiento de autoayuda. ¿Por qué? ¿Era solo prudencia de la época o había algo más? Quizá no se fiaban del todo de la capacidad de los propios AA para autogestionarse. Era una mezcla de factores muy prácticos, que reflejan lo frágil y novedoso que era AA entonces. Primero, como decía Bill, no había pruebas de que los miembros alcohólicos pudieran mantenerse sobrios a largo plazo. Vale, lógico. Segundo, había dudas sobre su estabilidad emocional para manejar responsabilidades importantes, dinero. Tercero, AA como tal no tenía reputación pública ni credibilidad fuera. Necesitaban avales externos, digamos. Exacto. Y cuarto, necesitaban que los grupos de todo el país confiaran en mandar sus contribuciones voluntarias a una oficina central. Una junta con mayoría de figuras públicas respetadas y no alcohólicas parecía ofrecer esa garantía. Entiendo. Incluso existía el miedo explícito de que si un custodio alcohólico recaía, podría hacer mucho daño a la organización. Era un reflejo de la incertidumbre del momento. Comprensible en ese contexto inicial. Pero claro, Bill W. vio que esa estructura, aunque necesaria al principio, creaba una desconexión. Una brecha entre la base, los grupos, y la cúpula, la junta. Exacto. Y por eso, en 1947, lanzó la idea de la Conferencia de Servicios Generales. ¿Para crear un puente? Exactamente. La visión de Bill era crear un mecanismo para que la conciencia de grupo de toda la comunidad pudiera expresarse y guiar los asuntos de AA a nivel mundial. Quería cerrar esa brecha entre la Junta de Custodios y los miles de grupos, darles una voz real en su propio destino. Suena muy lógico ahora, pero me has dicho que hubo mucha resistencia. ¿Por qué? Miedo a la burocracia, a la política interna. Esos eran los grandes temores, ¿sí? Muchísimos miembros e incluso el Dr. Bob al principio. Le escribió a Bill una nota diciéndole, tómalo con calma. Vaya. Veían la conferencia como una puerta abierta a la política en el mal sentido. Luchas de poder, gente buscando prestigio personal como delegados, crear una burocracia. Temían que la organización formal matara la espontaneidad del espíritu original. Era el miedo a los riesgos de crecer y estructurarse. ¿Y cómo se superó esa barrera? Tuvo que haber alguien que defendiera la idea con fuerza. Aquí fue absolutamente clave la figura de Bernard Smith, el custodio no alcohólico que mencionamos. El abogado. Ese mismo. Él, desde su perspectiva externa, pero muy comprometida, vio la conferencia no como un mal necesario, sino como algo esencial para que AA sobreviviera y se mantuviera unida a largo plazo. O sea, lo vio como una necesidad para el futuro. Exacto. Se convirtió en un firme defensor de la idea de Bill. Argumentaba que la autodirección no era solo un derecho, sino una responsabilidad que AA tenía que asumir para madurar. Su apoyo fue crucial para convencer a otros custodios y a la propia comunidad. Y finalmente, después de años de debate y preparación, la primera conferencia se reunió. ¿En qué año fue? En 1951, en Nueva York. Fueron 37 delegados elegidos por los grupos de Estados Unidos y Canadá, los 15 custodios de la Junta, Bill W., y personal de la Oficina de Servicios Generales y de la revista Grapevine. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? ¿Hubo tensión? Bill cuenta que al principio sí, un poco, como si el personal de la oficina viera a los delegados como auditores que venían a fiscalizarles. Pero dice que esa sensación se quitó rápido, en cuanto empezaron a trabajar juntos en los problemas reales de AA. Bill W. usaba una expresión muy potente para describir la función ideal de la conferencia, la conciencia de grupo informada. O sea, no solo la opinión de la mayoría, sino una opinión formada, ¿no? Exacto. Formada después de conocer los hechos, de deliberar, pero también advertía del delicado equilibrio entre esa conciencia colectiva y la figura del servidor de confianza, el líder elegido para ejecutarla. Y era muy realista sobre los fallos de ambos, ¿verdad? Mucho.
Reconocía que la conciencia de grupo no es infalible. Se puede equivocar si no está bien informada, o si actúa por miedo, por enfado, por prejuicio. Claro. Y por otro lado, los servidores de confianza, los líderes, tampoco son perfectos. El egoísmo, el miedo, buscar poder o aprobación son tentaciones constantes. Bill hablaba con una franqueza sorprendente de sus propias luchas con esos impulsos. Esa honestidad es parte del legado, parece. Y esa confianza creciente en la capacidad de los propios miembros al final se reflejó en la composición de la Junta de Custodios, ¿no? Correcto. En 1966 hubo un cambio muy significativo. La proporción de custodios se invirtió. Se pasó de una mayoría no alcohólica a una mayoría de miembros de AA. Eran 14 AA frente a 7 no alcohólicos. Un momento simbólico importante. La mayoría de edad, como decías. Exacto. Marcaba la asunción plena de la responsabilidad por su propio futuro. Y para guiar cómo funcionaban estos servicios, Bill propuso en 1956 4 principios operativos que salieron de la experiencia: petición, apelación, participación y decisión. ¿Suenan importantes? ¿Nos los explicas brevemente? Claro. Son como salvaguardas prácticas, digamos. El derecho de petición asegura que cualquiera, individuo o grupo, por minoritario que sea, pueda presentar quejas, sugerencias, lo que sea, a cualquier nivel de la estructura, sin miedo a represalias. Es para garantizar que se escuchen todas las voces, incluso las críticas. Vale, protege a las minorías. ¿Y la apelación? La apelación va un paso más allá. Si una minoría siente que una decisión importante de la mayoría es perjudicial o errónea, tiene derecho a apelar esa decisión a un nivel superior, incluso, si hace falta, ante toda la comunidad. Es un freno contra decisiones precipitadas o injustas de la mayoría. Entendido. La participación suena a trabajo en equipo, a evitar jefes mandones. Justamente, el principio de participación significa que todos los que hacen un trabajo de servicio deben sentirse parte del equipo, con derecho a participar en las decisiones que les afecten. El artículo 12 de la Carta de la Conferencia lo refuerza. Ningún comité ni servidor debe tener autoridad absoluta sobre otros. Busca colaboración, no concentración de poder. Y finalmente, la decisión. Reconoce que alguien tiene que decidir, ¿no? Si no, no se avanza. Efectivamente, el principio de decisión reconoce que, aunque la autoridad final es la conciencia de grupo, hace falta un liderazgo efectivo para tomar decisiones y llevarlas a cabo. Los líderes tienen que poder decidir y actuar dentro de sus responsabilidades. Estos 4 principios juntos intentan crear un sistema de servicio que sea eficaz, responsable, justo y democrático en espíritu. Es el intento de AA de llevar sus ideales a la práctica. Viendo todo este proceso, queda claro que AA no nació perfecta. Se forjó a base de desafíos, de conflictos internos. Bill W. insistía mucho en aprender de esos problemas. Sí, él consideraba la experiencia, incluso la dolorosa, como la gran maestra. El ejemplo que solía poner era la propia escritura del libro grande. Que ya hemos comentado que fue conflictiva. Muchísimo. Conflictos por dinero, por quién lo escribía, por el prestigio, por el contenido teológico. Fue una experiencia dura, pero fundamental para aprender a resolver diferencias y empezar a desarrollar lo que luego serían las tradiciones. Bill insistía: la crítica, sea amistosa u hostil, hay que escucharla y usarla para crecer y corregir. Hay una paradoja fascinante que Bill mencionaba, que AA como sociedad ha demostrado a menudo un comportamiento colectivo más sabio y ético que el de muchos de sus miembros individuales, que seguían siendo personas frágiles y con fallos. Y él atribuía eso al poder guía de las tradiciones. Citaba la famosa frase de Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Para subrayar cómo AA había intentado evitar eso. Exacto. A través de principios como el anonimato y la estructura de servicio, AA hizo un esfuerzo consciente por renunciar al poder personal y a la fama. Y a pesar del éxito ayudando a millones, Bill W. siempre mantenía los pies en la tierra sobre el alcance real de AA, ¿no? Siempre. Recordaba constantemente el desafío enorme que quedaba: llevar el mensaje a los millones que aún sufrían. Calculaba, de forma un poco sombría, que en los primeros 25 años apenas habían llegado a 1 de cada 100 enfermos. Una cifra impactante. Por eso abogaba por mejorar las relaciones públicas, siempre basadas en la atracción, no en la promoción, y por colaborar más con profesionales y otras entidades del campo del alcoholismo. Hubo momentos muy emotivos que marcaron hitos en esta historia, como la despedida del Dr. Bob en la Convención de Cleveland en 1950. Sí, poco antes de morir.
Sus últimas palabras públicas a la comunidad fueron un llamado a la sencillez. No estropeemos esto, mantengámoslo simple. Y enfatizó el amor y el servicio. Un momento potentísimo. Y otro fue la Convención de St. Louis en 1955, la de la mayoría de edad. Esa misma. Allí, en un acto muy simbólico, Bill W. traspasó formalmente la responsabilidad del futuro de los 3 legados de AA, recuperación, unidad y servicio, a la propia comunidad, representada por la Conferencia de Servicios Generales. La última vez que Bill W. habló ante la conferencia fue en 1970. Ya estaba enfermo. Sí, en esa charla expresó su confianza total, ilimitada, en la capacidad de la conferencia para guiar a AA en el futuro. Pero su salud ya no le permitió continuar. Falleció en enero de 1971. ¡Qué momento! Y en la conferencia de ese mismo año, el Dr. Jack Norris, un custodio no alcohólico que sucedió a Bill como presidente de la Junta, dijo unas palabras muy significativas. ¿Cuáles? Dijo que ahora, sin Bill allí para ayudar a ver el camino correcto, todos los miembros de la conferencia tendrían que escuchar con mucho más cuidado la voz de la conciencia colectiva, una llamada a una mayor responsabilidad compartida. ¡Uf, qué peso! Entonces, repasando este viaje a través de las reflexiones de Bill W., ¿cuáles serían las pepitas de oro, las ideas clave que nos llevamos? Hemos visto cómo la necesidad práctica forjó principios espirituales profundos. Cómo las tradiciones nacieron de resolver problemas reales a base de palos. Hemos visto ese baile constante entre la recuperación personal de los pasos y la supervivencia colectiva de las tradiciones y la estructura de servicio. Y esa idea casi revolucionaria de una organización que intenta activamente renunciar al poder y al ego. Personificada en el anonimato y en pasar la autoridad a la conciencia de grupo. Exactamente. Es la historia de una evolución hacia la autogestión, de buscar un equilibrio muy complejo entre la autonomía local y la necesidad de servicios centrales, de cómo la experiencia vivida se convirtió en la fuente de autoridad moral. Y de cómo la humildad y la responsabilidad fueron claves para que la comunidad madurara y perdurara. Un viaje asombroso de aprendizaje colectivo, sin duda. Y para dejar una reflexión final, quizá podríamos volver a Bernard Smith, ese observador agudo y amigo no alcohólico de AA. Vale. Él veía en la experiencia de Alcohólicos Anónimos algo más que un programa de recuperación. Creía que AA ofrecía un mensaje vital para la sociedad en general. ¿En qué sentido? Como una demostración práctica de que es posible encontrar y vivir una vida con sentido espiritual en medio de un mundo cada vez más materialista, más desconectado. Interesante. Smith dijo una vez que AA prueba que el espíritu puede apoderarse de nuestro mundo material y transformarlo, que la humanidad ya no tiene que dormir en la sombra, sino que, iluminada por la llama de la fe entendida en sentido amplio, puede encontrar la luz. Una visión muy potente. Mucho. Y partiendo de ahí podríamos preguntarnos, más allá de la sobriedad, ¿qué otros elementos de la experiencia o los principios de AA podrían ofrecernos lecciones? ¿Cómo cuáles? Pues no sé, el poder sanador de una comunidad honesta, el valor del servicio desinteresado, esa humildad radical del anonimato, el enfoque práctico de vivir un día a la vez. ¿Podrían estas cosas ofrecer caminos aplicables para los desafíos que tenemos hoy? Desafíos de conexión, de propósito, de polarización. Es algo sobre lo que, yo creo, vale la pena darle una vuelta. Gracias por escucharnos. Recuerda siempre sintonizarnos en nuestra web radio.centinelaonline.cl.